Muy buenas noches, bienvenidos todos a este seminario web. Vamos a hablar del acuerdo COVID. Tenemos a dos invitados de lujo. Está con nosotros la economista Andrea Repeto, economista del MIT, profesora de la UAI, y también nos acompaña el economista de Chicago, Sebastián Edwards, hoy profe en la UCLA. Ambos dos, además de reconocidos profesionales de su área, fueron claves en el acuerdo COVID que se alcanzó el fin de semana pasado, y con ellos queremos hablar de esto, de lo que está pasando con la economía, del acuerdo, de cómo se construyó, y por supuesto de todas las preguntas que las personas que nos están acompañando a través de preguntas y respuestas van a poder hacer en lo que esperamos sea una conversación ágil, y por supuesto muy entretenida para poder hacernos cargo de este tremendo desafío que ha traído la pandemia. Y les propongo que partamos con una noticia de coyuntura. El Banco Central dio a conocer hoy día el IPOM, con la proyección económica de este año. La caída puede ser de hasta un 7,5, ¿cierto?, negativo. Eso es un desplome total de nuestra economía. Y sería bueno tal vez poner eso en contexto. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tan profunda es esta crisis? Se dice que es la mayor caída de los últimos 35 años. Y tal vez, Andrea, podemos partir por eso, por ponerle contexto al acuerdo COVID. Bueno, gracias Hernán y gracias Horizontal y a Popoli por la invitación aquí a seguir conversando con Sebastián, que lo hemos hecho mucho en el último mes y algo. A ver, la caída de la actividad económica es algo que fue inducido. Es inducido para poder detener los contagios. No es una crisis de una deuda que no se pagó, una empresa financiera que se portó mal, las crisis de las que hemos tenido recuerdo en el pasado reciente. Esto es una crisis bien inusual en que es esperado observar una caída de la actividad económica porque es una exigencia que está haciendo la autoridad para poder hacer sus medidas sanitarias, para poder detener los contagios. Lo que ha sido bien impresionante es cómo han ido cayendo drásticamente las estimaciones. En el IPOM de marzo, si mal no recuerdo, la estimación era que iba a caer la economía entre 1,5 y 2,5 puntos, y ahora están proyectando entre 5,5 y 7,5. Eso es, mi lectura es que porque no estamos deteniendo los contagios, es porque tenemos que insistir en detener la actividad económica para poder reducir la cercanía entre las personas, y eso significa también entonces que la gente no puede salir a trabajar, que las empresas tienen que dejar de producir. Y mientras más nos demoremos en detener los contagios, más caídas en la actividad vamos a observar. Sebastián, ¿cómo ves tú esta cifra? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Andrea. Hay una metáfora que no sé si se ha repetido y se ha usado en Chile, pero que se ha usado mucho acá sobre la situación, que es describirla como una combinación de un martillo y una danza. No sé si se ha hecho en Chile, pero el martillo es el golpe inicial que hay que dar para reducir fuertemente los contagios. Y la danza es lo que viene después, en que significa que vamos a entrar en cuarentena, salir de cuarentena. Algunos sectores se van a permitir que vuelvan a operar, otros no. En toda esta crisis, como dice Andrea, que es inducida, en que para evitar los contagios y la muerte estamos impidiéndole a la gente que acuda a su lugar de trabajo. El problema es que en Chile el martillo nunca hizo su trabajo. Entonces yo odio decir esto porque suena como una crítica pequeña que a mí no me gusta cuando se está haciendo, pero estamos atrasados en la etapa del martillo. Y mientras antes se haga esa primera medida, que es muy dura, antes se va a poder empezar a recuperar. Ahora, lo que hay que entender es que en un país como Chile, y en el resto de América Latina es mucho peor, es muy difícil que la gente deje de ir a trabajar. Y es muy difícil porque hay un porcentaje alto, yo creo que es como 30% de un mercado informal, y gente que no tiene ingresos. Entonces, toda la idea de este acuerdo que se logró, en el cual Andrea y yo y otros colegas participamos, inicialmente convocados por el Colegio Médico, tenía como objetivo poder proporcionar suficiente ayuda para que la gente se quede en su casa.
Yo acá donde yo vivo, ya está todo empezando a andar. Los restaurantes están abiertos, los gimnasios están abiertos. Lo que no están abiertos son los colegios, pero ya estamos pensando que vamos a abrir UCLA, que tiene 35.000 alumnos y es una de las universidades más grandes y más prestigiosas en este país. Se va a abrir en el otoño, en el primer trimestre del próximo año académico. Ahora, lo que ustedes hicieron, ¿cierto? Ese primer trabajo que fue invitado por el Colegio Médico, 6 economistas, fue ponerle de hecho un sentido de urgencia, que las medidas que estaba implementando el gobierno, el IFE, la ley de protección al empleo, el bono COVID, se quedaban cortos. ¿Ah? También es cierto que el ministro de Gobierno dijo había que guardar cartuchos. Ustedes pusieron un horizonte de 18 meses, el acuerdo termina en 24. ¿Cómo fue, Andrea, el origen de ese acuerdo que construyeron ustedes primero, que permitió la conversación, el sentido de urgencia, los montos, porque cuando ustedes recién aparecieron todo parecía absolutamente descuadrado, pero con el tiempo fueron generando una conciencia de muchos líderes en forma transversal para que los números que estaban poniendo arriba de la mesa hicieran sentido? Bueno, todo comenzó con un WhatsApp que recibí de Isquia Siches por ahí a principios de mayo, hace un mes atrás, que decía algo así como: hola Andrea, soy Isquia, me gustaría invitarte a que lideraras un grupo de economistas para hacer propuestas sociales y económicas a la mesa social. ¿Me puedes llamar? Y nos demoramos así como un rato en lograr ponernos de acuerdo para conversar y hablamos ese mismo día y la invitación fue esa. Y mi primera, yo creo que esto no lo contaba, ni siquiera aquí a los otros socios, es que mi primera reacción fue: ¿para qué? Yo estaba en una etapa que estaba muy frustrada, lo que tú estás describiendo muy bien, Hernán, muy frustrada porque el gobierno yo lo veía entrampado, estaba atrasado y estaba entrampado en no moverse, estaba entrampado en los cartuchos. Que tenemos poquita plata y esa poquita plata hay que guardarla para más rato porque después viene la reactivación y ahora no tenemos plata para eso. Mi primer instinto fue: no, ¿para qué? Si esto es puro perder el tiempo. Vamos a gastar energía, súper simpático con mis colegas, pero no vamos a llegar a algo en que no nos van a pescar. No sé, pero por ahí se me cruzó así como conversando con ella que en realidad esta era una oportunidad para juntar un grupo de gente transversal, de distinta sensibilidad, hacer guiño, que fuera paritario además, eso fue una idea de Isquia, bueno, conversando ahí con algunos amigos armamos este grupo, y así fue. Sebastián fue el último en contestar, me costó mucho que me pescara con los WhatsApp. Sebastián. Y bueno, y de ahí partimos, nos juntamos con ellos, estuvimos al día siguiente casi, o el día subsiguiente, no me acuerdo, nos juntamos en un Zoom, los 6, con Isquia y su equipo, con su jefe de gabinete y las personas que trabajan en cosas epidemiológicas en la mesa del Colegio Médico. Me dijeron: muchas gracias, apúrense, estamos apuraditos, háganlo lo mejor posible, si necesitan cualquier dato epidemiológico, nos avisan, nosotros estamos disponibles. Y ahí partimos, nos pusimos a trabajar. Los 12.000 millones son ideas de Sebastián, así que tú puedes contar aquella disputa. ¿Tú también tenías, Sebastián, esa idea de que había una falta de sensación de emergencia, de que los recursos no eran suficientes, que no se estaba viendo bien el problema? Sí, aunque como yo no vivo en Chile, no participo en el día a día. Yo estoy 3 horas atrasado. Entonces, cuando ustedes ya han hecho todos los chismes de la mañana, yo recién me estoy levantando. Entonces me pierdo los pelambres tempraneros y todo esto. Entonces no. Pero los 12.000 millones tienen el origen ese que dice Andrea. Yo veía que en Chile, y creo que todavía está pasando un poco en la élite económica, que no se entiende la profundidad del problema. Todavía no se entiende, pienso yo. Y lo que pasó fue exactamente lo que dice Andrea. Me llamó al final. Yo no sé si fue el último. Primero. No Te sé si llamé primero y contestaste al final, digamos las cosas por su nombre. Bueno. Pero también le dije yo entiendo qué rol juego en este grupo, porque era el único menos asociado mi nombre con la nueva mayoría. Pero a los 2 o 3 días que empezamos, a ver, ¿cuál es el problema de fondo? El problema es que cuánta plata hay que gastar
sabemos que no puede ser infinito y que no debe ser cero. Esa huevada de los cartuchos es una tontera. Entonces, sabemos que no debe ser así. ¿Cuánto gastar? No hay un ancla lógica, porque Chile tiene, para ponerlo en simple, tenía una razón de deuda producto de 30%, y Estados Unidos tiene de 107, Canadá de 90 y Nueva Zelanda de 60. ¿Dónde nos ubicamos en eso? Y no podíamos anclarlo. Y desde un punto de vista técnico, no hay un número, no hay. Entonces tú llamas a las agencias de rating y le dices, mire, si llegamos al 700%, nos van a bajar de rating, obvio, ya. Y si llegamos al 48%, no tenemos idea. Ya. Y ahí a mí se me ocurrió la idea, y que después me di cuenta, erróneamente, que había un fondo de emergencia económico y social, y que ese fondo, como se llamaba de emergencia, que no se llama de emergencia, ¿ya? Nos daba un ancla, porque era fácil contar la historia. Es decir, tenemos esta plata que la ahorramos para una emergencia, y esta es una emergencia. Y a los pocos días tuvimos una reunión con Piñera, que no estaba todo el grupo, porque Piñera había, y esto yo lo puedo contar porque La Moneda sacó un comunicado. Era un grupo pequeño de economistas donde estaba Rodrigo Valdés, José de Gregorio y yo, de este grupo de los 6. Y una hora, 8 economistas, estaba Mario Marcel, una vuelta haciéndose muy corto, y yo dije, gastemos este fondo 12.000 millones. Y listo, ya se me pasaron el minuto que me dieron, le tocó al otro, y me llamó al otro día Briones y me dijo, ¿sabes qué? Tu idea no me parece mala, pero es mucho. Y ahí empezó la idea de los 12.000. Y los 18 meses, la idea era que yo llamé aquí en UCLA a los capos de las vacunas, que están trabajando en esto, y le dije, ¿cuándo va a haber una vacuna? Rápido, necesito. Me dijeron, no menos de 12 meses. Entonces yo dije, bueno, 18. Y así armamos 12 y 18. Y después las microeconomistas del grupo, resultó que los varones eran macro y las mujeres eran micro. Y vieron, ¿alcanzan los 12 o no? Y si no hubieran alcanzado, hubiéramos inventado otro número, 15, 17. Pero hicieron un estudio muy profundo y alcanzaba, y ahí se armó la propuesta del grupo de los 6. Y para decir las cosas como son y para armar pelea, el grupo de los 16 lo hizo idéntico. 18 a 24 meses, da igual eso, ese es un detalle, digamos, una nota de pie de página. Claro. Y para mí fue súper interesante y muy importante. Digamos, me acercó mucho a Chile, el país que yo dejé hace 40 y tantos años, y en el cual el más tiempo que he vivido desde entonces, la mayor cantidad de tiempo, han sido 2 semanas. Entonces, para mí esto ha sido, en lo personal, muy emotivo y muy lindo. Oye, probablemente una de las cosas que también es bien notable, y a propósito de polémica, es que los técnicos, los economistas, que fueron tan importantes en las discusiones de política pública en la época de la concertación, habían perdido peso. Y en esta ocasión fueron técnicos los que pusieron el marco para una discusión donde luego los políticos jugaron exactamente en ese rayado de cancha. Y de hecho, como dice Sebastián, de los 6, luego a los 16, profundizaron eso, entraron a la ingeniería de detalle y establecieron ese marco. La recuperación de la técnica y de la política, que deben ir juntas para dar buenas soluciones, es probablemente una de las grandes recuperaciones que este grupo puso. Como me comentó uno de los economistas que estuvo en el paper original, hace varios años que venía publicando cosas, y esta es primera vez de hace mucho rato que esto produce impacto. Entonces, ¿cómo fue, Andrea, esa experiencia? Porque de verdad le rayaron la cancha a los políticos, y eso creo yo es muy interesante, y se inició un diálogo que es fundamental para hacer buena política pública. Pero yo igual lo partiría al revés. Sin que nosotros llegáramos a un acuerdo los 6, los 16, y los políticos no llegaban a acuerdo, era completamente irrelevante lo que hicimos nosotros. O sea, sin eso vale nada. Era así como los amigos que se juntan a conversar. Nosotros somos mes nerds y conversamos economía y sacamos papelitos en cuánta plata se puede gastar y en qué se puede gastar. Aquí yo creo que pasaron varias cosas. Estamos en una situación de emergencia bien particular. Fue un llamado del colegio médico. Fue un llamado de alguien que había estado también aquí en la discusión social, la educación sanitaria, fue llevada a la mesa,
Como te decía hace un rato atrás, yo creo que el gobierno estaba muy entrampado en su regla fiscal, en que no había cartuchos. No es que los cartuchos fueran para después, es que no había suficientes cartuchos. ¿No? Y que eso de alguna manera los liberó porque sabes que la situación de contagio es una cosa terrible, preocupante, y había muchas de todas estas otras medidas que se hicieron cuando estábamos hablando de la meseta, de la nueva normalidad, de que los trabajadores del sector público iban a volver a trabajar, estaban metidos en un mal equilibrio, y esto permitió romperlo. Me alegro que los políticos lo hayan tomado. Esto no significa que para adelante la técnica va a volver. No hay nada peor que un panel de expertos. Pregúntale a los de Transantiago, cuán queridos son en este país. Pero hoy día son las circunstancias especiales, y yo creo que eso además ayudó a que llegáramos a un acuerdo. O sea, en el grupo de los 16 yo vi mucha generosidad. Las discusiones que tenemos entre los economistas, yo las describo así, que nosotros discutimos por elasticidades. La derecha cree que el mundo es infinitamente elástico. Tú cambias un precio y queda la embarrada. Y la izquierda encuentra que la elasticidad es cero. Tú cambias algo y nadie cambia su comportamiento. Y la verdad siempre está entre medio, pero discutimos así. Nadie, ni una discusión en esos términos. Nada, porque esto es una emergencia, esto era rápido, esto es apurado, esto es necesario, y yo creo que eso fue lo que hizo distinto esta circunstancia. Veamos qué va a pasar después a la salida de esto con los técnicos. No, yo creo que eso que dice Andrea es así, que el grupo original tenía un sentido de urgencia. Creo que el hecho que ese grupo lo haya coordinado Andrea fue muy importante. El segundo grupo no tenía jefe, era como una cooperativa, dijo alguien. Creo que Rodrigo Valdés le dijo a los senadores, alguien dijo que era como una cooperativa, pero el primer grupo lo manejó Andrea, y que haya sido paritario y que lo haya manejado Andrea, yo creo que fue muy importante, porque además los tres hombres nos conocemos mucho. Especialmente yo creo que José de Gregorio y yo nos conocemos mucho. Vivíamos juntos en Washington, en la misma ciudad, por varios años, cuando yo estaba en el economista jefe del Banco Mundial. Y José y Rodrigo Valdés son íntimos amigos, y también yo con Rodrigo. Y Andrea nos poníamos a machos alfa, y la Andrea nos ponía en orden, ya. O sea, es que estos gallos se quieren mucho y pelean más todavía. Y peleas son todas de forma, ninguna de fondo. Y yo soy un poquito impaciente, entonces tenía que parar este leseo así como, ya chiquillos se me ordenan. Y en la segunda parte, yo me pasé por todos los grupos en la segunda parte, y yo tenía poca esperanza que fuera a salir algo en el grupo de los 16. Convenciendo que hay varias claves. Miramos con particular atención todo lo que fue modernización del Estado, por ejemplo, en Nueva Zelanda. ¿Sigue siendo Nueva Zelanda un referente? ¿Qué pasa con la trayectoria que estaba llevando Chile y la idea de mirar a estos países? ¿Qué efecto pone la pandemia respecto de esa hoja de ruta que tiene que construir Chile ahora para lo que viene? ¿Cuáles deberían ser las claves de esa próxima hoja de ruta? Bueno, como tú dices, yo creo que unos 15 años hablando de Nueva Zelanda como punto de referencia. Es una meta que es cuantificable y verificable, y que es una buena narrativa. Es un país que está tan lejos como nosotros, es pequeño como nosotros, tienen mapuches como nosotros, excepto que ahí se llaman maorís, resolvieron ese problema bastante bien. Tienen una costa enormemente, no larga, pero extensa, porque como son islas, igual que nosotros, la pesca es muy importante, exportan mantequilla. Cuando nosotros decimos, pucha, en Chile no exportamos nada de valor agregado, solo cobre, ellos exportan mantequilla. Eso es la principal exportación, y lana de ovejas. Ni siquiera manufacturada, la llevan a China, donde hacen unos suéteres macanudos, ¿ya? Yo creo que sigue siendo muy importante. Ahora hay un movimiento en Chile. Hoy día, por ejemplo, lo que dijo hoy día Mario Marcela, de quien tengo gran admiración. No lo leí en detalle el discurso o la presentación que hizo en el Senado, pero cuando dice, esta es una lección en humildad. No éramos tan capos como pensábamos. Yo creo que eso es muy importante reconocerlo, pero al mismo tiempo creo que sería un error que por esa humildad dejáramos de aspirar a parecernos a Nueva Zelanda y dijéramos, está bien
tenemos que seguir solo comparándonos con el vecindario. Vecindario que por lo demás ya nos dejó atrás, porque Panamá nos pasó, Uruguay está a punto de pasarnos, de ser el número 1 estamos en el número 3. No me canso de repetir que cuando yo le dije a un grupo de empresarios que Panamá nos había pasado, que si no se preocupaban, me dijeron, pero Edward, si Panamá no es un país, es un canal. ¿Ah? Entonces una complacencia que me parece... Ahora, déjame terminar con esto. El año 90, que es un año importante, porque nosotros recobramos la democracia, el año 90 Chile tenía un ingreso per cápita que era 30% el de Nueva Zelanda. Y fuimos cerrando esa brecha hasta llegar al 62% de Nueva Zelanda, el año 2016. Y de ahí para adelante empezamos otra vez a alejarnos y estamos como en el 58% de Nueva Zelanda. ¿Ya? Entonces yo creo que es importante y sobre todo por la parte social, es un país inclusivo, gente simpática, y el tema de los pueblos originarios no es trivial, cómo lo resolvieron. Y mucha gente en Chile dice, bueno, es que tienen el tratado que desde el siglo XIX. El tratado estaba ahí, pero cuando los blancos tenían el poder de las armas y el control del Estado, podrían haber decidido ignorarlo, o podrían haber decidido simplemente reescribirlo y forzar a los maoríes, pero no lo hicieron. Y creo que deberíamos seguir mirando con mucha atención y tratar de movernos en esa dirección. Y tú, Andrea, ¿cómo vi esa pregunta? ¿Cómo tú ves esa pregunta respecto del futuro? ¿Ah? En el fondo de la trayectoria que venía teniendo Chile, que da la impresión, se pegó una planada en términos de crecimiento, en términos de reformas, muchos apuntan dentro de los economistas, y que hoy día la pandemia produce todo un revuelo. Parece que nos está haciendo bien en materia de humildad, son varios los que están mirando a nuestro país más críticamente, más exigentemente, mirando al Estado en forma mucho más dura. ¿Cómo ves tú esa pregunta respecto del futuro? ¿Hacia dónde deberíamos movernos en términos de trayectoria? ¿Qué reformas crees tú que deberían ser clave? Bueno, volviendo al IPOM, lean el discurso sugiero que lo lean, de Mario Marcelo hoy día, es bien emotivo. Termina al final de verdad diciendo, esto es lo que hemos aprendido, lo que tenemos que aprender, y una de ellas es justamente eso. A ver, yo creo que nosotros tenemos muchas deudas que no son solamente, que no son crecimiento per se. Venimos, en octubre, el 18 de octubre, hubo un estallido social en este país. Y vamos a tener que atender eso. Hoy día, algunas de las cosas que eran las quejas en ese minuto son cosas que se hicieron aún más evidentes con la pandemia. O sea, hasta el año 2002, los blocks de departamentos que construía el Estado eran de 45 metros cuadrados. Ahora crecieron a casi 60. Pero tienes 3 familias viviendo ahí. Y ahora le estamos pidiendo que se guarden, con un sistema de protección social que no asegura un nivel básico a toda la población, y cuando te pasan estas cosas, todo esto se volvió mucho más evidente. Yo creo que tenemos que partir trabajando por ahí. O sea, yo me imagino que parte de estos problemas de la dificultad para contener los contagios, la falta de, cuando uno mira los números de cómo no se ha reducido la movilidad en la región metropolitana, son bien impresionantes. O sea, estamos supuestamente en cuarentena, pero hasta en Las Condes la reducción ha sido del 50%, el 50% de la gente sigue saliendo. ¿Qué hay detrás de todo eso? Parte lo que conversábamos recién, no llegamos con plata a tiempo, no estamos asegurándole a la gente que la pega va a estar a la vuelta, tal vez las empresas quiebren, tenemos estas cosas estructurales como el hacinamiento, pero tenemos un grave problema de confianza en las instituciones, de cohesión social, y seguramente, Sebastián sabe de todas estas cosas, eso es lo que sí tiene Nueva Zelanda, que nos permite asegurar que si tú te esfuerzas vas a llegar a donde quieres llegar. Tenemos armado toda una política social con un discurso del mérito y del esfuerzo completamente desligado del contexto. Cuando uno mira la encuesta del CEP y se pregunta a la gente por qué cree que hay pobreza en Chile, más de la mitad de la gente te contesta porque la gente es floja, porque tiene problemas de alcoholismo, o porque tiene poca educación. Y poca educación es como más o menos el mismo saco, porque en el fondo está diciendo gente que no está muy capacitada y que toma malas decisiones. Y es pobre porque toma malas decisiones. Y después vemos un ingreso ético familiar que le paga a las familias por las notas escolares, que no solamente está haciendo a los niños competir,
con tus compañeritos sobre cómo te va en el colegio, sino que asume que le fue bien porque se esforzó y asume que le fue mal porque no se esforzó. Y si ese niño vive en una casa con violencia, o hasta hoy día está encerrado con toda la familia tratando de estudiar en su rinconcito a pesar de que no tiene internet, etcétera, tenemos demasiados supuestos muy alejados de la realidad sobre cuál es la realidad de las familias y sobre lo que significa el esfuerzo en este país. Yo creo que el contexto es demasiado marcador todavía y hay que partir por resolviendo eso y todo lo demás va a venir. Sorry que sea, puede sonar así como entre poético e ingenuo, pero yo creo que yo partiría repartiendo por eso y eso es el estallido, desde mi lectura, lo que es el estallido social de octubre. Yo creo que una de las cosas, Hernán, que a mí me ha llamado la atención enormemente en mis visitas a Chile, es de Santiago especialmente, es la segregación de la ciudad. Y una segregación geográfica y también social, a pesar de que hay ciertos barrios como Bolsones que son más bien, podríamos decir, bohemios, pero la segregación impide conocer a el otro, entre comillas, el otro. Y al empezar en no conocer a el otro lleva a todo un problema de falta de empatía y de comprensión y de apoyo al tipo de políticas sociales que permiten que el país sea cohesionado y que avance. Y en ese sentido yo creo que Horizontal ha trabajado y pensado en el tema del urbanismo. Y a mí me parece que eso es esencial. Y hace unos años atrás, yo lo dije en público, no me acuerdo dónde, y me retaron mucho. Dije, a mí me preocupa más la segregación que la desigualdad. Porque si la segregación se empieza a disminuir, la desigualdad va a disminuir. Y parte de la segregación tiene que ver con los colegios, donde va la gente. Y cómo son los barrios. Digamos, yo crecí, yo tuve la suerte, y esto ya voy a parecer como viejito que soy, tuve la suerte de crecer en un barrio que hoy día es considerado uno de los mejores de Santiago, que es el barrio de Vitacura, pero donde convivían en unos pasajes que todavía existen, casas de 120 metros con un baño, se llamaban de Ley Pereira, con casas en terrenos de 1000 metros y casas con terrenos de 4000 metros. Y estábamos, no había obreros, pero había secretarias del Ministerio de la Vivienda, con todos los niños colegios públicos, con gente que iba al Verbo Divino, al St. George, a los colegios, al Villa María, a los colegios de ese momento que eran los más importantes. Hoy día hay una segregación mucho mayor que eso. Y yo creo que eso es parte de la fábrica de la sociedad que hay que reconstruir y no va a ser fácil. Y sabéis que, déjame complementar eso, la segregación ha sido creada en buena parte por las políticas públicas que nosotros mismos hemos diseñado. La política de vivienda es la que llevó a la gente a vivir a Lampa donde no hay ofertas laborales, donde no había colegio, donde no había una plaza, donde no había ninguna otra cosa. Como se nos ocurrió en el fondo que no solamente tenías que dar la vivienda, hiciste check, te di vivienda, pero no te di las oportunidades que vienen con la vivienda. Lo mismo sucede con las escuelas. Entonces, la segregación que tenemos en las escuelas tiene que ver con que las escuelas pueden escoger, con que las escuelas pueden cobrar, con que las escuelas por sí solas son más segregadas que los barrios. Y después está toda la segregación en salud. Esto de que la libertad de elegir esté en la Constitución impide que haya un fondo común en que todos nos traten al mismo tiempo. O sea, a mí se me enferma un hijo, yo lo llevo a la clínica acá en mi barrio alto de Santiago, me lo atienden al tiro. Si no me consigo un médico, muevo 10 pitutos y consigo que me lo traten. Y la gente tiene que esperar un año para una consulta médica. Oye, más de un año para una cirugía. O sea, eso es política del Estado. La política del Estado fue la que nos hace que exista ese otro, como dice Sebastián, con el que no te topáis nunca. Es el Estado el que tiene que reparar esa cuestión. Ahora, siendo todo lo que dice Andrea correcto, no hay que olvidar que hubo mucho progreso al mismo tiempo y eso se confundió.
Yo me acuerdo, de nuevo voy a volver a usar la muletilla que yo soy, antes que ustedes hubieran nacido. Yo me acuerdo que como le dicen a ustedes, se dice ahora, la nana que había en mi casa, que se llamaba Laura Leal, me dijo, voy al seguro porque no veo para que me den anteojos, al seguro social, es decir, una segregación Claro. absoluta. Y le digo yo, ¿y te van a dar anteojos? Claro, me dice, porque me dijo, no puedo leer el diario, pero cuando vaya al seguro voy a decir que es que no puedo coser, que es para la costura. Porque si uno dice que es para leer, no te los dan, porque piensan, ¿para qué va a querer leer ella si es una empleada? ¿Ah? Entonces, ha habido un avance enorme, pero al mismo tiempo una segregación que se ha mantenido y que no corresponde a un país con el nivel de ingreso que tiene Chile. Sí, no, los avances son enormes y son innegables. Varias veces el PIB per cápita, la caída en la pobreza, uno no puede negar eso, pero nos estamos quedando cortos en lo otro y es lo que nos hace arrastrar las patas, creo yo. Oye, hay un concepto, Estamos dejando a Hernán fuera de la conversación. No, hay un, yo, no, esto está, pero... hay una filósofa de la Universidad de Michigan que se llama Elizabeth Anderson. Por favor. Yeah. Y que tiene un concepto que es muy importante, que es la igualdad relacional. ¿Ya? Y eso es lo que en Chile nos falló. ¿Ya? Y cuando tú llegas a subir a un cierto nivel de ingreso, la demanda o la exigencia por dignidad, eso es lo que decía Manuel Castells, que en todas estas revueltas, en todo el mundo, la palabra que se repite y la exigencia es dignidad. Y en Chile nos falló la igualdad relacional. Y después del 18 de octubre, en una entrevista que a mí me hicieron en Santiago, yo dije, si yo hiciera un documental, empezaría con la imagen del el señor en el lago Ranco, se me olvidó ahora cómo se llama, Pérez Cruz. Pérez Cruz, expulsando a esas señoras de mi casa. ¿Ya? Y ese es el tema, y creo que eso es muy importante, y me parece de nuevo, Hernán, que Horizontal ha trabajado en esos temas y son vitales. Bueno, interesante que esta conversa, que parte desde el acuerdo COVID, para hacerse cargo de los efectos económicos y sociales de la pandemia, nos fue llevando a una pregunta un poquito más de fondo respecto de qué es lo que ha estado fallando en la trayectoria de Chile, y tal vez nos llevó incluso al 18 de octubre. Y es cierto, nosotros desde Horizontal hace un buen rato que hemos estado promoviendo un cierto diagnóstico donde la economía abierta ha sido un motor de transformación y de oportunidades y de progreso en los últimos 30 años. Los números no hay para qué repetirlo: reducción de la pobreza, la emergencia de una clase media, oportunidades educacionales. Pero, y ahí nosotros somos bastante críticos con el Estado, por un lado, que se ha quedado atrás. O sea, ha crecido en tamaño, pero no ha respondido dando dignidad, servicios públicos de calidad. Pensemos en lo que hace en materia comunal, ¿cierto? El ingreso de ciertas comunas en Chile es de países africanos, el ingreso de otras comunas en Chile es de países europeos, nórdicos, y convivimos con eso con una total naturalidad. Incluso los liberales, los que nos gusta la focalización, hemos visto cómo en el fondo se ha ido construyendo a través de un Estado ineficiente y por lo tanto absolutamente injusto, dos Chiles que tienen acceso a salud, a educación y a seguridad, que algunos pagan en algunas comunas, pocas, y todo el resto es, más bien, vive de la condena del Estado. Y eso se junta con un elemento social que probablemente se arrastra desde la colonia, y es el que levanta Sebastián, y que Elizabeth Anderson trabaja también. De hecho, hay un paper de Horizontal escrito por Daniel Brieva, académico de la UAI, que de hecho trae a Chile esa pregunta sobre la desigualdad en términos de relaciones, ¿cierto? De discriminación, de clasismo. Y probablemente haya muchas de las claves que nos tengamos que hacer preguntas de fondo para hacer reformas en serio para lo que viene más allá de la dimensión de la pandemia. Y yo les quiero pedir la última pregunta, porque esto era una hora y la conversación fluyó, lo que me alegra mucho. Les quiero decir de que esto me dicen por interno de que está
está mucha gente siguiéndonos y conversando además, porque hay muchas preguntas al respecto. Yo creo que la pregunta que les voy a hacer ahora es más política, ¿no? El próximo año hay muchas elecciones. Hay un proceso constituyente que probablemente va a generar un desafío de diálogo y de acuerdos muy, muy profundos. ¿Cómo ven ustedes, y parto por Sebastián, para que cierre la Andrea, o bueno, como ustedes prefieran, el desafío de la política respecto de estas cuestiones más de fondo? ¿Estamos en condiciones de aprovechar esta crisis y salir adelante o vamos a empantanarnos? Ustedes hace algún tiempo, especialistas, digamos, de la economía, hablan de la trampa de los países de ingreso medio. ¿Vamos a seguir empantanados? ¿Cómo ven ese desafío? Va a ir cerrando esta conversa que ha estado tan potente. Sí, déjame hablarlo yo porque la Andrea sabe mucho más de los detalles. Yo siempre he sido muy escéptico de la trampa del ingreso medio. Y es una conversación que he tenido con Alejandro Foxley, por ejemplo, que es partidario de esa teoría. Yo creo que no, digamos, hay un montón de ejemplos de países que han superado, Israel es el más fácil, ¿no? Para poder entender. Israel era un país latinoamericano hace 25 años. Un país con inflación de 200%, con crecimiento de stop and go, y hoy día es un país diferente, con su estallido social el año 2011, que lo manejaron muy bien, ¿ya? Pero yo estoy en contra de eso. Yo no sé lo que va a pasar con la política. Creo que un desafío es desterrar las malas ideas. Si uno simplemente no se mete en política en malas ideas, tiene la mitad del camino recorrido. Es como decía Woody Allen, 80% del éxito en una pega es llegar a la hora. ¿Ah? ¿Y cuáles han sido las malas ideas en Chile, por ejemplo, por nombrar algunas? En la izquierda, haber metido al Partido Comunista en la coalición y haber echado a Velasco. Digamos, si uno lo piensa, digamos, del siglo XXI, meter a un partido que tiene el nombre de una... El ente político de un país que decidió desbandarse, la Unión Soviética. Entonces, y Velasco, que es como la imagen del siglo XXI, ¿no? Entonces, esa fue una mala idea. Insistir en lo de Felipe Larraín, en los impuestos, ¿cómo se llamaba eso de los...? ¿Integración? La integración. La integración de los impuestos, y insistir, como un gobierno que daba la impresión, una sola norte, que era... Es una malas ideas. Desterrar las malas ideas es uno de los objetivos. Y lo que a mí se me ocurre como cosa loca, que quizás lo que podría hacerse es tratar de lograr un acuerdo y hacer la elección de la Asamblea Constituyente o de la Comisión Constituyente, como se llame, el mismo día de la elección parlamentaria. Y que los mismos candidatos puedan estar en los dos lados. Y el equilibrio que se debiera producir ahí es que los diputados también serían miembros de la comisión. ¿Ah? Entonces ahí todos quedan felices porque va a ser los mismos tipos del Parlamento que van a hacer la nueva constitución, pero van a haber sido elegidos especialmente para eso. Pero entonces empezar unas ideas, el colega de Andrea con Covarrubias está empezando con ideas así como hagamos cosas que es interesante, creo yo. ¿Vaya a venir Andrea, a votar o no? Si es que hay aviones. Si es que Yo, todavía hay líneas aéreas. yo voté en la última elección presidencial y por años en Chile no me dejaban votar. Así que lo tomo muy a pecho, así que voy a ir a votar por el apruebo. Yo oye, estoy tú, esperanzada con lo que viene, para ser honesta. Yo creo que nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien estar en esta discusión. Tenemos una constitución que está tan deslegitimizada, que
que no convoca, que no se siente como propia por una gran mayoría. Tienes también un procedimiento que es bien simbólico, y el procedimiento por sí solo también es importante. Este plebiscito de entrada, en qué vamos a poder opinar y cuál es el mecanismo. Puede tener paridad, si es que está la... Tampoco me he aprendido el vocabulario, pero cuando son todos electos en la... Es 100% electa, sí. Es que decir la Asamblea Constituyente, pero el vocabulario, ¿ah? A la gente le preocupa esa cuestión. Que iba a ser paritario, ¿ah? Que eso no necesariamente funciona, Sebastián, si es que son los mismos congresistas. Eso es verdad. No lo había pensado. Entonces tienes un proceso que es bien peculiar y que le da más legitimidad a esto. Por cierto que trae incertidumbre, que es la queja más del mundo económico, de que no sabemos qué va a pasar con, no sé, la iniciativa exclusiva del Ejecutivo por el gasto, ¿eh? Ese tipo de cosas. Que es una conversación que deberíamos tener por mientras, los economistas deberíamos estar conversando esas cosas, para, como dice Sebastián en sus términos, descartar las malas ideas, ¿no? Veamos qué cosas creemos que debieran permanecer, la independencia del Banco Central, qué sé yo. Pero que hay una demanda súper clara por una mejor democracia, si quieres llamarlo de esa forma, con poder menos concentrado, con un rol distinto al legislativo. Yo creo que nos va a hacer bien. Va a ser peleado y qué sé yo, la política es así, sí, pero no debiera preocuparnos en ese sentido. Y después hay un plebiscito salida más encima. Si no nos gusta lo que sale, nos quedamos donde estamos. O sea, no veo por dónde puede salir mal. Oye, no, muy importante lo que dice la Andrea del vocabulario, y Javiera Parada nos recuerda que el término es convención. Constituyente, eso, Constitucional. Claro, ¿Constitucional o constituyente? Constitucional. Yo lo dije mal y la Andrea lo dijo mal, así que, pero Javiera nos ha corregido por el chat del Zoom. Muy yo bien, te estaba tratando de apoyar a ti, Sebastián, en tu error. Nada más, no me acuses. Oye, yo quiero agradecerles, sobre todo por la nota de esperanza, porque yo creo que hoy día en Chile hay mucha incertidumbre, más bien hay pesimismo, pero en momentos muy difíciles lo que hay que hacer es ser disruptivos. Ustedes lo hicieron, ustedes pusieron una propuesta arriba de la mesa, pusieron una conversación, es verdad, la política se abrió, el presidente Piñera la tomó, todos los sectores políticos colaboraron. Yo creo que este acuerdo COVID es potente, es importante, habla de que en circunstancias complejas somos capaces de ponernos de acuerdo. Y el próximo año va a ser un año electoral y creo yo que la política también va a tener que estar a la altura. Así que trabajemos en las buenas ideas. Los invito a descartar las malas, como dice Sebastián, y sumemos a gente buena también, gente diversa, seamos más inclusivos y creo que transformemos la pandemia, transformemos el 18 de octubre en una oportunidad para que Chile siga progresando, ¿vale? Muchas gracias. Y vayan a empujar al Congreso y al Ejecutivo para que saquen todo esto rápido. Es apurado. Gracias, Sebastián, gracias, Andrea, se pasaron. Muchas gracias a todos los que nos siguieron. Estamos en contacto, pronto otra conversa. Muy buenas noches. Gracias totales.